bendiga, hermanos, una vez más en la escuela dominical de este domingo de la Iglesia Bautista El Faro. Así que me da un gusto otra vez estar de nuevo con ustedes y primeramente vamos a orar a Dios para que nos ayude a poder entender y explicar esta enseñanza que para mí ha sido de mucha bendición. Así que vamos a orar al Señor para que Él nos ayude. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te pido que nos ayudes a poder no solamente expresar tu palabra, Señor, sino entenderla, Señor, y hacerla. Padre, ayúdanos, Señor. Danos a cada uno, Señor, ese corazón, Señor, de poder captar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, vamos a empezar contestando las preguntas que dejamos pendientes la vez pasada. Dice ahí, ¿dónde estaba situada la casa de Saúl? La respuesta está en 1 Samuel 10:26, es en Jabea. 1 Samuel 10:26. La otra pregunta era, ¿cómo se llamaba la madre de Ismael? ¿Cómo se llamaba la madre de Ismael? Se llamaba Agar. Eso está en Génesis 16:15. La tercera pregunta es, ¿a quién le pusieron el nombre antes de ser concebido? ¿A quién le pusieron el nombre antes de ser concebido? La respuesta es a Jesús. Eso está en el libro de Lucas 2:21. Ok, vamos a ver las preguntas para esta semana. Las preguntas para esta semana solamente son dos. Dice ahí, ¿cómo se llamaba el árbol donde subió Zaqueo para ver a Jesús? ¿Cómo se llamaba el árbol donde subió Zaqueo para ver a Jesús? Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos años tenía Sara cuando murió? ¿Cuántos años tenía Sara cuando murió? Esas son las dos preguntas para esta semana, ¿ok? Ok, vamos a empezar con la clase. Es ahí, si quieren, abran sus Biblias ahí en Números 20, en el Antiguo Testamento, ahí en Números 20, vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 12. Ahí se va a enfocar el estudio que tenemos para esta mañana. He estado un poquito viendo acerca de personajes bíblicos, como ustedes vieron antes de la enseñanza que tuvimos los días pasados acerca de la amistad. Estamos hablando un poquito acerca del amor y la amistad con las fechas que pasaron hace ya varias semanas. Y tuvimos antes de eso a Pedro. Estuvimos hablando un poquito acerca de Pedro, de los errores de Pedro y cómo nosotros podemos aprender acerca de la vida del apóstol Pedro. Ahora tenemos a otro personaje que es muy interesante, muy importante, y creo que cada uno de nosotros ya sabemos y ya conocemos bien la historia de él. Se llama Moisés. Este tremendo hombre de Dios, tremendo varón de Dios, un tremendo líder. Vamos a ver un poquito aquí, vamos a ver por qué, ¿verdad? Moisés, cuál fue el fracaso espiritual o el error espiritual que tuvo Moisés para no entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que pasó con este gran hombre de Dios? Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida debido a qué. Muchos dicen, bueno, pues porque Dios le dijo ahí en Números 28 y 12 que golpeó a la roca 2 veces. Y entonces empiezan a hablar mucho y dicen, bueno, eso fue el problema, por eso él no entró a la tierra prometida. Pero vamos a ver un poquito y analizar bien esto a la luz de la palabra de Dios. Ahora, Moisés, ¿quién fue Moisés? Tuvo tremendas cualidades. Era un hombre que hablaba con Dios, dice la palabra de Dios, cara a cara. Fue un hombre que pasó mucho tiempo en la presencia de Dios y fue un hombre que hizo muchos prodigios y señales Dios lo utilizó a través de este hombre, lo utilizó tremendamente. ¿Para qué? Para guiar y ser el líder de este pueblo, del pueblo de Israel. Fue un hombre que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que se le conoce como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Génesis, Números, Éxodos y Levíticos. Ahora, fíjense bien, una de las cosas que él hizo cuando él estaba, creo que ya saben un poquito de esta historia para no entrar mucho en esto, es que él nació en Egipto, estando el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Él al principio de su vida comenzó una vida de
vamos a suponer, de imperfecciones, la cual él muchas veces quería hacer las cosas a su manera. El principio dice que mató a un egipcio, no quiso obedecer cuando Dios le habló y le dijo, tienes que ir, no quería obedecer, estaba un poquito contradiciendo a Dios, pero ahí lo vemos ahí en Números 21 al 13, nos habla que el momento en que Moisés falló, llegó hasta este punto este grande hombre, personaje y líder del pueblo de Israel, y este hombre utilizado por Dios, el cual dice que habló cara a cara con Dios. Ahora, ¿cómo cayó este hombre, este tremendo hombre de Dios, en esa situación? Que él no pudo disfrutar de la tierra prometida. Como muchas veces nosotros como cristianos podemos dejar de disfrutar tremendas bendiciones que tenemos más adelante, pero muchas veces fallamos en el camino de Dios. Muchas veces fallamos en ese trayecto y no alcanzamos a disfrutar de esas tremendas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, vamos a ver y aprender un poquito de este personaje de Moisés. ¿Qué fue lo que causó que Moisés no entrara a la tierra prometida? ¿Cuál fue el fracaso el cual lo impidió que él estuviera y él conociera y viera y disfrutara la tierra prometida? Vamos a ver lo que primero que pasó con él. Vamos a ver hasta Números. Ahí en Números está el pasaje bíblico que vamos a analizar en esta mañana. Números 20, versículo 8. Números 28 dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hasta aquí terminamos. Ahora fíjense bien, ¿cuál fue el primer error la primera cosa en la cual Moisés empezó a fallar delante de Dios? Ahora, todo esto fue poco a poco, paulatinamente, hasta llegar a este punto en el cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. No empezó así rápido, sino que fue poco a poco. Y vamos a ver uno de los primeros pasos los cuales Moisés falló al Señor. Y es triste decirlo, pero todo eso lo tenemos solamente como un ejemplo, hermanos. Él ahorita está con el Señor, él es un gran siervo de Dios, pero esto que nos dejó aquí la palabra de Dios, fue escrito ¿para qué? Para que nosotros lo agarremos como ejemplo y comprendamos lo que no debemos de hacer nosotros, para no desanimarnos y no disfrutar de las bendiciones que tenemos más adelante. ¿Cuál fue la primera cosa en la cual falló Moisés? Vamos a ver en el versículo, ahí mismo, en el versículo 1, ahí en Números 21, dice, fíjense bien: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, y en el mes primero, y acampó el pueblo en Ceres. Y fíjense bien, y ahí murió María, y fue sepultada. ¿Quién era María? María era la hermana de Moisés. María era la hermana de Moisés. María fue muy, muy importante para Moisés y su vida. Era su hermana mayor. Ella cuidaba de él cuando él era bebé. Si saben la historia de él, cómo él fue cuidada por su hermanita cuando él fue puesto en una canastilla ahí en el río Nilo ahí, y su hermanita lo estaba cuidando. Fue muy importante en la vida de Moisés, su hermana.
María. Ella dirigió los cantos cuando cruzaron el Mar Rojo. Lo acompañó por 40 largos años en el desierto. La muerte de su hermana impactó tremendamente a este gran varón de Dios y gran líder que era Moisés. Podrías pensar, nadie podía quebrar ese tremendo espíritu, ese hombre, ¿verdad?, que hablaba con autoridad, pero su hermana murió y eso fue algo terrible y duro para la vida de ¿quién? De Moisés. Satanás muchas veces nos ataca cuando estamos nosotros ahí cerquita. Muchas veces estamos haciendo la obra de Dios, pero muchas veces cuando tenemos un ser querido, y eso muchas veces nos ha pasado ahorita con esto que ha pasado de la pandemia, ¿cuántos de nosotros primeramente perdimos amigos, vecinos, pero muchos perdimos tal vez un ser querido? Y muchos cristianos ya no volvieron al camino de Dios ni a la iglesia por causa de ¿qué? De que perdieron, y fue muy duro perder un ser querido. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Eso lo quebró tremendamente. Su hermana, aquella que lo animaba, aquella que tal vez cuando lo miraba desanimado, le decía, vamos, sigue adelante, mira, Dios te ha puesto como líder, mira, tú vas a llegar a la tierra prometida. Y Moisés tal vez agarraba ánimo de esas palabras, pero ahora ya no está. ¿Cuántos de nosotros como cristianos perdemos ese ser querido o ese amigo que muchas veces te animaba en el camino de Dios? Aquel que te echaba porras, aquel que te decía no desmayes, aquel que te decía sigue adelante, mira, tú puedes vencer, Dios está contigo, pero ya no lo tenemos y es duro para nosotros. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Tenemos que tener mucho cuidado de no fracasar y caer cuando muchas veces, y es duro, cuando perdemos un ser querido o alguien tan querido en nuestra vida como cristianos. Moisés tal vez se derrumbó. Moisés tal vez cayó triste, agobiado por la angustia de haber perdido su hermanita. Su hermana aquella, como te digo, que desde pequeño lo cuidó, que desde pequeño estaba con él y que lo animaba a cada momento. Hay mucho peligro cuando nosotros comenzamos muchas veces a servir a Dios en el camino de Dios. Tal vez ahí en tu ministerio, tal vez en la ruta, tal vez ahí en tu iglesia, tal vez ahí enseñando. Tal vez ese alguien puede ser a veces tu esposa, tu hermano, tu amigo que te animaba y ya no está contigo. Sigue adelante. Sigue adelante, Dios está contigo, sigue adelante, Él nunca nos deja. Así que eso fue el primer fracaso, la primera cosa a la cual Moisés empezó ¿qué? A decaer, poco a poco, en un proceso. Vamos a ver la segunda cosa. ¿Cuál fue el otro fracaso espiritual de Moisés por la cual él no disfrutó de las bendiciones de nuestro Dios? Vamos a ver ahí mismo en Números 20, 2 al 5 dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de ganados, ni aún de agua para beber. Este pueblo realmente era un pueblo rebelde. Siempre estaba quejándose
contra Moisés. ¿Y qué fue lo que pasó con Moisés? Todo esto que fue una tremenda presión ¿para qué? Para su vida. Cada momento, cada instante se estaban quejando que no tenemos comida, que no tenemos agua, que por qué nos trajiste aquí, que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, que no sé por qué te hicimos caso. Y empezaban a quejarse y a quejarse y a quejarse. Y eso era ¿qué? Una tremenda y fuerte presión ¿para qué? Para Moisés. Muchas veces nosotros fracasamos porque, primeramente, muchas veces cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos a alguien muy cercano en nuestra vida, que muchas veces nos animaba, nos ayudaba en el camino de Dios. Pero otra de las cosas que muchas veces fracasamos es porque estamos en tremenda presión. Hay una tremenda presión en nuestra vida, tremenda presión en nuestras espaldas, tremenda presión la cual nosotros luchamos sin la ayuda de Dios y llegamos ¿qué? A fracasar. Ahora, ¿por qué pasaba esto? No tenían agua, una tremenda escasez de agua y el pueblo se levantó a reclamar ¿a quién? A Moisés. Cuando fue este tremendo momento de tensión y de presión contra Moisés, era duro para él, hermanos, tremendamente duro para él. Y eso lo llevó ¿qué? Al fracaso y al no disfrutar de ¿qué? De tremendas bendiciones que había para él. Cuando estamos bajo presión muchas veces tomamos decisiones equivocadas y muchas veces que podemos fracasar espiritualmente. Nunca tomes decisiones, hermano, cuando estás bajo tremenda presión. Espera, ponte a orar al Señor, ponte a orar a Él y pedirle, Señor, guía, ayúdame, Señor, a tomar esta tremenda decisión, la cual estoy en tremenda presión y no me deja pensar, no me deja orar, no me deja buscarte, Señor, ayúdame, Señor, a tener tranquilidad y poder orar. Muchas veces tomamos esas decisiones cuando tenemos esa tremenda presión. Primeramente, como te digo, Moisés perdió un ser querido y lo vio poco a poco ¿qué? A fracasar y no disfrutar de la bendición que había más delante. Eso fue algo lo cual fue muy duro para ¿quién? Para Moisés. Y tú y yo nos da un claro ejemplo de que nosotros podemos llegar a esa situación si no nos agarramos de la mano de nuestro Dios. Vamos a ver la tercera cosa, el tercer fracaso en el cual un cristiano puede llegar, en el cual llegó también Moisés. Primeramente perdió un ser querido y eso fue tremendamente duro para él. Segundo, estaba bajo tremenda presión. Estaban ahí reclamándole, diciéndole, y es duro, hermano, un pueblo, millones y millones de personas solamente quejándose ante él, solamente maldiciendo y diciendo yo estuviera mejor allá. ¿Cuántos de nosotros como líderes tenemos gente y personas dentro de la iglesia que están ahí quejándose, te están diciendo que por qué esto, que por qué el otro, que por qué a mí no se me reconoce, que por qué aquel hermano sí lo pusieron a enseñar y a mí no, y por qué, y empiezan a quejarse y tremenda presión sobre muchos pastores y sobre muchos líderes? Ten cuidado, no tomes decisiones cuando estás bajo tremenda presión, porque podemos ¿qué? Equivocarnos. Ahora vamos a ver la tercera cosa de la cual fracasó Moisés, lo guió al fracaso y no disfrutó ¿qué? De las bendiciones que estaban adelante para él. Vamos a ver ahí también, ahí mismo en Números 20, versículo 10 dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, fíjense bien lo que les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Wow. La tercera cosa, la cual podemos guiarnos al fracaso
y no disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios, es que llegamos ya al punto de ¿qué? De enojarnos. Caer en tremendo enojo. La frustración muchas veces te llega a un mal carácter, te lleva a un extremo enojo. Primeramente, Moisés perdió un ser querido, alguien que estaba tan cerca de él, alguien que lo animaba, alguien que lo levantaba cuando él estaba triste, cuando estaba decaído, cuando estaba desanimado, cuando no hallaba qué hacer. Alguien estaba ahí cerca de él y decía, mira, sigue adelante, mira, Dios está contigo, mira, yo estoy orando por ti. Pero ya no está esa persona. Y él decayó. La segunda cosa fue cuando él estaba bajo tremenda presión. Y tomó ¿qué? Malas decisiones. Y lo llevó hasta el tercer punto, que fue explotar. Tener tremendo enojo. Un tremendo enojo que resaltó de todo lo que él ya traía. Todo lo que él ya traía. Y hubo un tremendo enojo. Fíjense bien. Se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Y fíjense bien lo que dijo él. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ya no dijo que Dios, dijo que él y Aarón. Ya no dijo que Dios. Ya no dijo que Dios. Y ahí no le dio la honra a Dios. Fíjense bien lo que dice ahí en el versículo 12, 20-12. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés hizo mal delante de la congregación a no exaltar a Dios y decir, el Señor nos ha dado, el Señor nos ha bendecido y nos dio esta agua para que nosotros la disfrutemos, sino que él mismo dijo, no, nosotros lo hacemos, Aarón y yo, rebeldes, para que vean lo que estamos haciendo por ustedes. Ya no le dio la honra a Dios y por eso fue ese tremendo pecado. ¿De quién? De Moisés. No creyó en Dios y no glorificó a Dios. Ese tremendo error que tuvo Moisés. Muchas veces nosotros en el ministerio nos creemos más importantes que Dios y no le damos que la honra a Dios. Cuando alguien te dice, hermano, tremenda enseñanza, hermano, gracias porque mire, está enseñando a mi niño ahí en la escuela dominical, ahí en la iglesia infantil, gracias porque mire, ha sido de tremenda bendición. Y muchas veces nosotros nos tomamos el criterio y la honra y decimos, sí, claro, es que yo soy muy bueno, cuando la honra es para Dios. Y ese fue el tremendo error que llevó este gran líder y hombre de Dios que fue Moisés. Tengamos cuidado, hermano, cuando estamos ahí en el ministerio y que muchas veces se nos sube a la cabeza, muchas veces Dios nos está usando, Dios te está utilizando ahí en el área donde Dios te ha puesto, ahí en tu ministerio, pero siempre mantente humilde, di, yo no sé nada, Dios es el único y el que merece la honra y la gloria. La tentación para muchos es de honrarse que a sí mismo. ¿Cómo conocemos a grandes predicadores, a gente que empieza a predicar y Dios lo empieza a utilizar, pero ya cuando empiezan, ¿verdad?, a tener popularidad, ya cuando empiezan a halagarlos y decirles, bueno, tremenda enseñanza, tremenda predicación, gran hombre y varón de Dios, y se llenan la boca muchas veces? Tengamos cuidado y de la cual nosotros podemos agarrar la honra y no darle la honra y gloria a Dios. Podemos caer en esa tremenda tentación. Los que honran a Dios el honra solamente es para Él. Y cuando no lo hacemos, estamos ¿qué? Deshonrando a Dios. Tuvo consecuencias, tremendas consecuencias Moisés. No pudo entrar a la tierra prometida. Sí es cierto,
Se dice que se le dio oportunidad que la viera, pero no disfrutó, solamente la miró. Hay una tremenda importancia, hermano, cuando estamos en el ministerio. Nunca dejes de mirar solamente a Jesús. Cuando alguien te vea, di, es Jesús, es Dios, Él merece la honra, Él merece la gloria. Y Él que merece todo, todo. Y muchos dicen, un aplauso para el pastor, un aplauso. Y muchas veces nosotros decimos, es para mí, es para mí. Es para mí. Tengamos mucho cuidado. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, que son llamados. Entonces ya vemos aquí, cuando un cristiano fracasa, como fracasó Moisés, primeramente, muchas veces por la muerte de un ser querido. Segundo, cuando estamos bajo tremenda presión. Y tercero, cuando explotamos, cuando estamos tremendamente enojados. ¿Tomamos qué? Malas decisiones. Yo te digo a ti esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en una de estas tres situaciones? ¿Cómo reaccionamos? Pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones cuando estamos bajo tremenda presión. Cuando un ser querido, cuando alguien tan querido en nuestra vida, tal vez que era nuestro ejemplo, tal vez que era, no sé, aquel que era nuestro hermano espiritual mayor y al cual nosotros mirábamos, era un tremendo ejemplo, ya no está con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando estamos en tremenda presión y luego ¿qué? Llegamos al punto final, estallar con el enojo. Y con el enojo, cuando hacemos eso, ya no le damos la honra, la gloria a Dios. Nos exaltamos a nosotros mismos cuando Él es el que merece la honra y la gloria. No tú, no yo. Él es el que merece la honra y la gloria. Nosotros no somos absolutamente nada, nada. Por la gracia de Dios estamos en sus manos. Si Él nos quiere utilizar, y si no nos quiere utilizar, puede utilizar a otro. No necesita de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a no caer muchas veces en esa situación, muchas veces que nos queremos más, Padre, y que nosotros queremos tener la honra y la gloria. Muchas veces cuando enseñamos, cuando predicamos, pero a veces cuando cantamos, muchas veces, cuando estamos ahí delante de la congregación, Señor, y que tú usas ese canto, usas esas palabras, Señor, para que mucha gente venga a tus pies, o entre, Señor, en convicción. Pero ¿qué pensamos? Que soy yo. Pero no, Señor, eres tú, Señor, el que merece la honra. Solamente tú. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu siempre de estar, Señor, convencidos de que tú eres el único. Gracias te damos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.